Caperucita Rosa DJ capítulo 4, casi te tengo. Tras alejarse lo suficiente, acabaron en una calle completamente a oscuras, en soledad. No pasaba nadie por allí, así que tenía la libertad de tener sus alas tras su espalda. Javi, ese era el maldito de Trilomit. Pensé que te habías marchado, dijo después, alzando su mirada a la suya, y Javi sintió que ya no le quedaba más remedio. Ya había dado el primer paso, y en su mente maquinaba cómo sacarse ese marrón de encima. Los ángeles debemos protegernos de Trilomit. Ese tío está muy loco, así que... y suspiró en lo alto. Voy a tener que protegerte de ese tío si te lo vuelves a encontrar. ¿Pero cómo vas a hacer eso, Javi? ¿No se supone que tienes que proteger ya a un humano? Trilomit no va tras los humanos, siempre va tras los ángeles, así que lo más seguro es que nos volvamos a encontrar, porque es atraído por nosotros, así que estaré cerca y te protegeré. Ange no pudo evitarlo, dándole un gran abrazo a ese joven tan inesperado que Javi sintió dentro de su pecho un vuelco que no podía entender. ¿Qué voy a hacer yo ahora con esta mentira? ¿Cómo es posible que sea tan inocente? Pensaba para sus adentros. Ahora tienes que irte a tu casa. Si no tienes tus alas afuera estarás protegida. Seguía mintiendo él, y viendo los ojitos que le ponía aquella muchacha, comprendió que le estaba implorando que por favor la acompañara, asustada aún por ese idol. Anda, venga, te acompañaré hasta tu casa. Y tomándola en brazos, tras que guardara sus alas, cosa que para Ange fue algo genial, fueron volando con las indicaciones hasta la casa de aquella joven. Para ella era algo maravilloso. Ya tenía un guardaespaldas ángel, y su mejor amigo Arturo también la protegería. Se sentía como privilegiada por ello, pensando, 2 tíos buenos me protegen, y encima el dios del Averno tiene buena figura. Mientras volaba, Javi le contaba cualquier cosa que se le ocurriera para que todo le encajara a Ange en la cabeza, que si al sacar las alas Trilomit podía sentir la presencia de los ángeles, que él era el que creaba esas criaturas oscuras, ya que, al ser el dios del Averno, necesitaba el alimento para sobrevivir. Los ángeles estaban ahí para proteger a los humanos, y Trilomit debía alimentarse de ellos. Aquella joven no le dio muchas vueltas al por qué ese ser necesitaba alimentarse de la gente. De tantas series y animes que había visto, los demonios siempre necesitaban la energía de los humanos, y para ella todo cuadraba a la perfección. «Oye, Javi, espérame aquí. Voy a entrar dentro y revisar si mi padre está o no», le comentó tras que la dejara en el suelo. Ya se había metido de lleno en el papel de ángel de la guarda, y ahora tenía que aconsejarla como castigo por mentiroso y para así protegerla de su amo. Al entrar, vio que su padre ya se había acostado. Eran cerca de las 12, así que sin problemas, tras revisar que no estuviera por los pasillos, le pidió a Javi entrar para llevarlo hasta su habitación. Menuda la cara de este al comprobar que las paredes estaban llenas de dibujos de Mark. Quería darse una palmada en la cara. No sabía qué iba a pasar cuando regresara a la mansión, aunque detrás de todo Mark tenía a veces ese aura de inocencia. Sentía que confiaba plenamente en él, en ese guardaespaldas, que se sentía un mentiroso de primera, tanto para su jefe como para esa muchacha inocente. Menudo guardaespaldas chapuza que estoy hecho. Y tras sentarse junto al escritorio comenzó a darle esos absurdos consejos. Trilomit ya sabe cuál es tu verdadero aspecto. Va a hacer lo imposible por encontrarte, así que debes ocultar tu identidad incluso en el mundo de las redes. Eso se le ocurrió, puesto que ella siempre se había mostrado como ángel tras el disfraz de Caperucita Rosa DJ. Si Mark encontraba su rostro, el mundo podría descubrir quién era ella. Javi le comentaba que proteger su identidad como ángel era muy importante. Imagínate que todos los humanos descubren que tienes alas en tu espalda y un poder que los salvará del mal. Irán a por ti y no podrías estar tranquila. Así que, con mucho pesar, Ange puso sus redes sociales en privado, quitando su nombre y foto de perfil. ¡Vaya mierda! Yo quería ser reconocida por mis canciones. Pero ahora ya no podrá ser así, le comentaba a Javi, refiriéndose a su TikTok. Javi ni siquiera entendía por qué estaba protegiendo a la hermana de ese idol. ¿Acaso se estaba protegiendo a él mismo por haber estado hablando con ella? ¿Protegiéndose de Mark? O más bien,
Había algo en su interior que no entendía y no quería que su amo se encontrara con ella. Ahora no sabía qué hacer. Si regresaba a la mansión tendría que contarle algún cuento chino a ese idol. No sabía si quedarse ahí ahora mismo, simplemente para pensar alguna excusa, para decirle después: oye, si te vas a sentir más tranquila, me puedo quedar contigo esta noche aquí para protegerte. Aunque al amanecer tendré que marcharme. ¿De verdad vas a hacer eso por mí? No tengo más remedio. Pero esta será la única noche que me quede contigo, que te quede claro. Anda, vete preparándote para acostar. Pero Ange no tenía nada de sueño en esos momentos, así que se lo dejó en claro. Bueno, hablemos un poco mientras si quieres. Hasta que te entren las ganas de dormir, yo me quedaré aquí sentado. Se me ocurrió una cosa para que no estés tan aburrido. Y Ange, recordando que a él le gustaba dibujar, le dio de su material. Si quieres puedes ponerte a dibujar para entretenerte. Te puedo hablar de algunas cosas mientras, y así me va dando el sueño. Javi se quedó viendo los lápices que le había prestado. Eran de buena marca. Esos me los regaló mi amigo Arturo por mi cumpleaños. El tío tiene mucha pasta. Siempre me acaba regalando material de dibujo del bueno cuando llegan festivos o cumpleaños. Aunque me gustaría que en algún cumpleaños me regalara algo diferente. Y así ella le estuvo hablando, mientras que Javi simplemente le seguía el rollo, poniéndose a dibujar algo ahí, aunque prestándole atención a cada cosa que le contaba. Así iba descubriendo más del mundo de aquella muchacha y así comprender por qué Mark estaba enamorado de ella. Oye, quiero ver qué has dibujado. Que no has dejado de echarme el ojo. Y levantándose de la cama, fue a mirar. A Javi le daba mucha vergüenza, porque la había estado dibujando a ella, y lo cierto era que se sentía muy orgulloso del resultado, ya que le había quedado totalmente la esencia de aquella muchacha. Al final no pudo evitar que ella lo viera, elogiándolo con mucha alegría. ¡Jo, macho! Es la primera vez que me hacen un retrato tan molón. Con lo bien que dibuja Arturo, nunca me ha dibujado. ¿Me lo puedo quedar? Si quieres, yo no lo necesito. Ange, emocionada, lo pegó en su pared. Bueno, ahora vete a dormir ya, que estoy un poco cansado. Son casi las 2 de la mañana. ¿Estás seguro de que vas a estar cómodo en esa silla? Tengo un pequeño futón en el armario. Espera que te lo saco. Aunque ahí es donde duerme mi amigo Arturo. Y para sus adentros, Javi se estaba empezando a cabrear pensando en ese muchacho. Maldita sea ese Arturo. Sabe Dios qué más estará ocultando. ¿Por qué me estoy cabreando tanto por esto? Y ahí que le plantó el futón, aunque antes fueron al baño, eso sí, con mucho cuidado de no despertar a César. Ange pareció quedarse tranquila de una vez ahí tumbada en su cama. Bien, al fin se calla un poco. Pensaba Javi con mucho cansancio, aunque al mismo tiempo nerviosismo, por no saber cómo resolver el asunto con ese idol. Esos nervios no le dejaban conciliar el sueño. El largo cabello de aquella joven acabó cayendo hasta abajo, y cuando Javi se volteó para tumbarse de lado, pudo verlo ahí, tan hermoso. La luna brillaba intensamente, y por alguna extraña razón le apetecía acariciarlo, pero no sabía si ya estaba dormida, así que con cuidado llevó su mano hasta tocando tan sutilmente y enseguida apartándose. No pareció darse cuenta. Terminó por quedarse dormido al rato, después de haber estado viendo ese cabello y pensando en cosas que ni recordaba, como si su mente se hubiera ido y no supiera ni desde qué lugar se encontraba él mismo. Al final, sobre las 5:30 de la mañana, habiendo dormido una porquería, escapó por la ventana. Ella seguía plácidamente dormida, no parecía haberse movido en toda la noche, y prefirió no mirarla demasiado, para simplemente afrontar aquello que le esperaba, con esos nervios que cargaban su estómago. Mark, imponente, tampoco había podido dormir y lo estaba esperando sentado en el gran sofá del salón. Valeria se había ido a acostar muy tarde, tras que pudo calmar a su hermano, recordando esa noche cuando él vino histérico buscando a Javi. Valeria, he visto a Javi con mi hermana. La he visto sin el disfraz tan de cerca. ¿Dónde está él? ¿No ha venido? Y Valeria entendió que algo no andaba bien. Javi no había aparecido, así que, queriendo descubrir qué había detrás, decidió proteger a ese guardaespaldas de su hermano. Estuvo aquí buscándote,
pero al no encontrarte se marchó para dar contigo. Y allí en su coche, cerca del campo, Javi suspiró aliviado al ver ese mensaje de texto que Valeria le había mandado seguramente. Ella le interrogaría, así que le contaría toda la verdad. De alguna manera se sentía protegido por ella. Siempre lo había estado cuidando, también a su hermano. Se preguntaba muchas veces cuál era el sueño de Valeria, porque ella nada más que los protegía sin pedir nada más. A veces pareciendo una chica que no temía a su hermano, sabiendo que Mark jamás le haría daño, porque después de todo él la apreciaba demasiado como hermana, mostrándose fuerte ante todo, queriendo descubrir también más de su mundo que parecía ocultar, dando esa imagen, sintiendo que dentro había mucho más. Condujo hasta la gran mansión, en donde Mark lo esperaba, con muchas preguntas, algo ojeroso de no haber descansado en la noche. Javi, ayer te vi con mi hermana. ¿Era ella, verdad? Y en respuesta, Javi le dio parte de la verdad, que le preguntó por ese nombre, Yunayu, y que ella no lo conocía. Ni siquiera recordaba el haber tenido un hermano en su otra vida, y cuando quiso sacarle su nombre real, el que tenía en la actualidad, nada más que le dijo Caperucita Rosa DJ. Me hice pasar por un ángel para tratar de sacarle información. Mark, ella no tiene ni idea de nada de esto. Incluso piensa que tú eres algún tipo de acosador maniático que va tras los ángeles. ¿Pero por qué no te dio su nombre? Si pensó que tú eras un ángel. Seguía preguntando Mark, queriendo comprender. Precisamente por eso. Si supieras cómo es realmente esta muchacha, cree que por ser un ángel tiene que proteger su identidad. Se crea una magical girl de esas de los animes que ves. Y no me quiso decir su nombre a pesar de que soy un ángel, porque se crea la historia de que va a perder sus alas y su poder si revela su identidad. «¡No me jodas, Javi! ¿Esto va en serio?», dijo como un pasmarote, pensando que era completamente absurdo lo que su hermana estaba creyendo. «Te lo digo de verdad, Mark. Desde que vio un anime y se dio cuenta de sus poderes, tiene miedo de revelar su identidad. Te juro que es una tía muy inocente y, de hecho, me estoy preguntando si es tu hermana realmente o no». Mark pareció tomar calma, creyéndose esa historia, aunque pensando que había algo raro detrás, pero confiaba demasiado en su guardaespaldas. «¿Te has pasado toda la noche buscándome? No respondiste a mis llamadas». Y Valeria apareció allí mismo, justo para salvar la situación. Estaba escondida tras el marco de la puerta, esperando el momento para hablar. «Javi, se te olvidó el teléfono en casa, ¿verdad? Eres el guardaespaldas de mi hermano. Que no se te vuelva a pasar algo como eso». Y Javi se quedó tranquilo, con el teléfono guardado en el calcetín bajo el pantalón. Valeria ya se había encargado de avisarle también de ello en aquel mensaje. «Pues sí, lo siento, me di cuenta tarde». Valeria se acercó a ambos, dándoles una palmada en el hombro a cada uno. «Mira, ambos tenéis cara de muerto, y yo he dormido una basura, así que vámonos a dormir toda la mañana y después buscaremos a Yunayu». Mark al fin cedió, y todos se fueron a descansar, durmiéndose enseguida de lo agotados que estaban. Esa mañana, Angie despertó un poco más animada, pensando en aquel ángel, deseando encontrarlo ahí al lado, pero se llevó la desagradable sorpresa de que no estaba. Se preguntó si volvería a verlo algún día, como prometió. De alguna manera quería conocerlo, más y más. No era simplemente porque le había parecido un chico muy guapo. Había conectado con él al completo, así como pasó con su mejor amigo Arturo. Esa chispita que había en su interior, que no sabía describir bien qué era, provocaba el querer ver a ambos chicos una y otra vez. Pero lo que le llegó al teléfono no fue un mensaje de Arturo, ni siquiera de Javi, que hubiera tomado su número sin su consentimiento. No, fue de Pablo, invitándole a ir a comer a su casa. «Les hablé de ti como una amiga nueva que hice, y quieren conocerte. Por eso te espero aquí en un rato». Angie, con cierta emoción, fue a decirle a su padre, aunque todavía sentía un tanto de apuro de estar a solas con Pablo y conocer a su familia, pero se sentía también animada por ello. «Qué bien que hayas hecho un nuevo amigo, hija. A ver si me lo presentas, que a este no le conozco». Y animada, recordó el día en el centro comercial, antes de lo ocurrido con los entes. Se habían tomado algunas selfies en las tiendas, así que le enseñó una en donde se veía claramente a Pablo. «¡Dios! ¡Qué ojos más grandes tiene!», expresó incrédulo al ver lo peculiar del rostro de Pablo. «Pero es guapo el chico, sí». «Él ha estado enfermo y se está tratando de recuperar, así que no lo conozco prácticamente de nada, pero es agradable». «Muy bien, hija. Aunque ya sabes que para novio me gusta Arturo.
y aquella muchacha le dio un manotazo en el brazo a su padre. «Arturo, porque es el hijo de tu jefe y tiene bien de pasta». «Que no, hija, que no seas mal pensada, hombre». «Bueno, eso también, pero que el muchacho me agrada mucho». Angie no quiso seguir hablando de ese tema con su padre. Simplemente se fue a cambiar de ropa, poniéndose un adorable vestidito blanco, con una chaqueta de color ocre pálido por encima, unos calcetines blancos y unos zapatitos marrones, por encima su abriguito azul como el cielo. Por unos momentos se quedó pensando en Arturo, algo que siempre había escondido, que a veces tenía claro y otras no quería reconocerlo, sentirse cerca de él desde que se conocieron tan pequeños. También esa extraña conexión casi al momento. En poco tiempo se hicieron los mejores amigos y nunca se lo había dicho, a pesar de que podía sentir que a veces había algún tipo de tensión subida de tono entre ambos, y para colmo se había enamorado por completo del idol Mark y ahora ese tal Javi le gustaba. Era extraño tener sentimientos por más de un chico y sentía que algo no estaba bien con ella y que no era lo correcto. Por eso siguió ignorando lo que sentía por Arturo, sabiendo que estaba esa chispa ahí y que lo necesitaba demasiado. Como no había clase aún, le pidió a su padre que la llevara en el coche hasta la dirección que Pablo le había dado. Menuda la cara de César al ver la pedazo casa en la que vivía su nuevo amigo. «Joder, hija, yo no sé por qué todos tus amigos andan tan bien de dinero. Y nosotros somos los de clase media alta». «No exageres, anda, vamos muy bien de dinero». «Ya, pero que si el Maxi, que viene de una familia que siempre ha tenido su imperio, Iván, que sus padres le dejaron una gran empresa, que por ahora llevan sus abuelos, Arturo, no hay más que decir de él. Y ahora Pablo, ya me dirás en qué trabajan sus padres». Angie quiso suspirar un tanto molesta. No le gustaba que su padre le diera importancia a esos temas, o que buscara un pretendiente para ella basándose en lo bien que les iba en cuanto al dinero. «Oye, que me bajo ya, luego te digo en qué trabajan y te quedas a gusto». Y se despidió de su padre con un beso en la mejilla para pasar a llamar al timbre de la gran casa. No había ningún jardín frontal, simplemente estaba la gran puerta y allí que le recibió una bella mujer de ojos azules como los de su hijo. Por unos momentos Angie pensó en el tamaño de estos, ya que no eran tan grandes como los de Pablo, y quiso ver los del padre, a ver si de ahí venía la herencia. «Tú eres Angie, ¿verdad? Anda, pasa, bienvenida». Y su voz resultó tan dulce para aquella joven. Ella se presentó como Adela y la condujo hasta un bonito salón, tan solo un poco más grande que el de su casa y muy acogedor, todo lleno de mueblecitos de madera, unas grandes cortinas de un tono claro y cálido frente a las grandes ventanas y una mesa alargada, cubierta con un mantel blanco que tenía algunas decoraciones bordadas de florecillas. Allí estaba Pablo esperándola y Adela amablemente le pidió su abrigo para colgarlo. No le dio tiempo ni a hablar con su nuevo amigo, pues el padre apareció con un guante de cocina puesto en su mano. Ambos padres eran de cabello castaño, aunque para sorpresa de Angie, aquel señor que se presentó como Celio tampoco tenía ojos grandes, y este los tenía de un tono más verdoso amarronado. Su madre era preciosa, con un aspecto más delicado y delgadita. El padre era más fuerte y alto, un poquito descuidado en cuanto a su peso, pero no estaba gordo tampoco. Supuso que Pablo sacó la apariencia más parecida a la de su madre, aunque aún no entendía muchas cosas del aspecto físico que él había heredado. Se preguntaba si algún familiar tendría esas características. «Qué bueno conocerte. Pablo nos había hablado bastante de ti, que había hecho amigos enseguida y que contigo era con quien más había conectado». Angie se sintió un tanto tímida, como siempre que conocía a alguien nuevo, y simplemente le sonreía amablemente. «Estoy preparando un estofado al horno exquisito. Soy un gran cocinero aquí. Si no tuviera que estar trabajando tan a menudo, los mejores platillos se servirían en esta casa». «Oye, yo no soy mala cocinera. Lo que pasa es que ibas para chef y se te desvió el camino». Pero después de eso, Adela echó una pequeña risilla. «Ah, mi mujer tiene razón en eso. Mi sueño era ser un gran cocinero, pero simplemente tuve suerte en mi trabajo, me acostumbré a él y me acabó gustando también. Soy el mejor abogado fiscal de esta ciudad». Y ups, que se me va a quemar algo. En nada regreso. Angie se sentía muy cómoda al comprobar que los padres de Pablo eran demasiado amorosos y alegres. Estuvieron hablando toda la mañana de su vida. Celio tenía muy buena suerte en el trabajo, ya no solo por eso, sino porque siempre le iban bien todos los casos, salvo alguno que otro que contó esas experiencias también, sintiéndose un tanto decepcionado por haber fallado.
Era un hombre bastante emocional y empático, y para Angie fue realmente curioso que un hombre con sus características trabajara en aquello. Siempre se imaginó que las personas que trabajaban como fiscales, jueces o hasta abogados serían más frías en cuanto a carácter y empatía, y no pudo evitar soltarlo en alto, de la confianza que sentía ya con esa familia. «Oh, me sorprende conocer a alguien tan agradable con un trabajo que me parecía algo frío y hasta duro». «Ah, jovencita, hay de todo. Un compañero mío, mejor ni le dirijas la palabra cuando no le va bien un caso. Su mirada es completamente la de un asesino, pero luego es majo cuando las cosas le salen bien. No es mala persona después de todo». La madre, por su parte, era ama de casa. Antes trabajaba en una joyería, pero tuvo que dejar el empleo para cuidar de su hijo, pues desde bien pequeño estuvo enfermo. Un día le pasaba esto, otro día lo otro. Su sistema inmune era bastante débil y caía enfermo muchas veces por cualquier cosilla. Un resfriado común le dejaba en cama por unos cuantos días, con una fiebre alta que tardaba bastante en desaparecer. No tenía ninguna enfermedad en concreto, simplemente se enfermaba fácilmente por cualquier cosa, y eso era lo que más les preocupaba a sus padres. Habían probado de todo, con cualquier médico, vitaminas, etc. Y ya fue ese último año el momento en el que por fin vieron una esperanza al ver que no se estaba enfermando tan a menudo, que comenzaba a sentirse mejor cada vez, porque de tanta enfermedad una tras otra era un joven un poco delicado, siempre ojeroso y no tenía tanta energía, y a pesar de eso era muy hermoso físicamente y todos pensaban que su delgadez era por siempre estar enfermo. Por otro lado, Javi al fin había dormido unas pocas horas, pero fue despertado abruptamente por Valeria, que también había interrumpido su sueño, poniéndose una alarma para ir a interrogar a ese guardaespaldas. «Javi, te has acostado con la ropa del día anterior y hueles un poco a sudor de los nervios». «Ah, Valeria, vienes a interrogarme, ¿no?» «Para salvarte el culo y saber la verdad». Y allí, en la habitación de este, le contó absolutamente toda la verdad sobre Angie. «Entonces, ¿no le dijiste a mi hermano porque simplemente querías conocer más a esa chica?» «Más o menos. Me gustaría matarte, pero no lo voy a hacer. Ya sabes que Mark sufre mucho». Y llevando su mano cálidamente al hombro de Javi, como si fuera también su hermano, y quisiera cuidarlo así, le dejó esas palabras: «Te has metido en un gran marrón, y yo ya no me voy a meter en este asunto. Solo ten cuidado, porque le has prometido a esa muchacha que vas a ser su ángel guardián». Javi no supo qué respuesta darle. Se sentía en el mayor marrón, como ella había dicho, porque en su corazón se había dado cuenta de que ya le gustaba aquella chica. Pero esa chica era la mujer que amaba a su jefe, el joven que le había salvado, ese idol que siempre lo había tratado bien, que lo había cuidado y que había depositado su confianza en alguien que ahora le estaba fallando. «Javi, anda y sal de ese estado mental y vete a bañar». Y Valeria se marchó de su habitación, dejando a ese guardaespaldas con su mente llena de Angie. ¿Qué iba a hacer? Quería sacarla de sus pensamientos, no era para él. Y si por alguna razón llegaba a tener algo con ella, no quería destrozar el corazón de ese idol. Como media hora después, Mark comenzaba a desperezarse en su cama, con esa idea en mente bien clavada, así que tras asearse y prepararse para salir, fueron hasta la compañía. El hiatus ya tenía su fin. «Bien, Mark, ya era hora. Habíamos dejado medio álbum a preparar y falta el tema principal», respondió Andri, a pesar de saber que estaba bajo el yugo de Mark. Conocía de alguna manera la bondad que había en su corazón y no tenía miedo en decirle ese tipo de cosas. «Quiero que sea una canción especial. Quiero que llegue esa canción, que quien la tenga que escuchar se esté divirtiendo en esta vida y sea libre», respondió pensando en su hermana, deseando que ya no tuviera ningún tipo de responsabilidad horrible, a pesar de que ya sabía que se dedicaba a salvar al mundo de lo que él mismo había creado, y no quería que se volviera a repetir lo de un pasado. «Mark, tengo frío, abrázame». Y juntos en esa cama llegaban hasta la pasión y todo se esfumaba. Y cuando descubrió de quiénes eran esas visitas ayudándolos, acostumbrada a ello, siempre había oscuridad cuando las responsabilidades de palacio eran demasiadas y sus sentimientos caían. Entonces, debido a la luz que Yunayu poseía, a veces iban a ella otro tipo de porquerías, como Mark les decía. Esas porquerías solo se marchaban cuando él le daba esa felicidad y ese calor que necesitaba.
recordando cuando estaban solos juntos en su habitación, completamente desnudos. Aunque fueran hermanos, sabía que ya era mucho más que eso. De alguna manera, había nacido en ese mundo con una misión que ella misma había impuesto en su vida, una responsabilidad, y él solo deseaba protegerla. Era su mayor deseo en la existencia. No quería que se volviera a repetir lo del pasado. Pero en nada, regresando en sí tratando de ignorarlo. Voy a buscar a Gabriel. Quiero que él se encargue del tema principal. Haz lo que quieras. Me gusta ese compositor y lo sabes. Supiste muy bien escoger a quien ha creado tus mejores éxitos. Gabriel era el que había creado muchas de sus canciones principales. Gabriel, DJ Gaby. Aquel compositor hacía música electrónica y aunque fuera comercial, tenía un toque único y personal que la hacía diferente. No era algo plano que olvidas a los 2 días. Las canciones que él componía se quedaban por siempre ahí, música que disfrutabas una y otra vez y que jamás pasaría de moda, que te llenaba, no solo por lo que Mark estaba cantando, la simple melodía y toda la composición. Era algo que te atrapaba por completo si era de tu agrado, si conectabas con la canción, aunque Mark acostumbraba a hacer canciones de otro estilo. También habían sido grandes éxitos. En esas iba aún más caracterizado del líder del Averno, de un demonio muy apuesto. Rhythm and blues mezclado con soul y pop comercial, con un aire de fantasía un tanto oscura, en donde Mark era ese demonio tan apuesto y delirante. Tras la comida, Pablo decidió llevar a Angie hasta su habitación. Al fin tendrían un buen momento para hablar a solas, sentándose ambos sobre una gran alfombra mullidita, una habitación también acogedora, con bastantes muebles blancos. Bien, ya estoy libre de mis padres, para comentarte lo que quería. Esto no lo saben ellos. Jamás les he hablado de este tema, le contaba él, mirando por unos momentos al suelo. A ver, cuéntame con qué quieres que te ayude, le dijo ya con más confianza. Pablo vio sus ojos y liberó eso que guardaba dentro. Desde pequeño sueño con una hermosa mujer. Esa mujer me dio la vida en otro mundo y yo estaba tan agradecido que tenía un cálido sentimiento hacia ella, tan inmenso que daría cualquier cosa por protegerla. Y desviando sus ojos nuevamente al suelo, recordando algo y guardándolo simplemente, se expresó con esa historia sin dejar mostrar toda la realidad. Esa hermosa mujer se sentía demasiado triste, quería proteger a muchas almas y siempre se culpaba de que no había hecho bien algunas cosas. Y yo, para protegerla y que no se arriesgara, hice lo incorrecto. Trataré hablando claro. Pablo se quedó por unos momentos en silencio, no sabía cómo continuar aquello que le estaba revelando. No se atrevía ni tan siquiera a seguir hablando sobre el tema. No sabía cómo podría tomárselo la chica que tenía enfrente. Pero Angie, sintiendo otra vez aquella libertad, como cuando estuvo con Javi, llevó sus manos a las de Pablo, provocando que miradas volvieran a unirse. ¿Qué pasó después? Si no te sientes preparado, no hace falta que me lo cuentes. Y el último valor se escapó de él. Angie, por eso que hice yo acabé muriendo. Y nací aquí siendo un enfermizo de mierda. Porque di mi último aliento sabiendo que ella no soportaría mi muerte. Di mi último aliento, mi poder, para nacer nuevamente de alguna manera y reencontrarnos en un futuro, en este presente. Y las lágrimas escaparon, resbalando por sus mejillas. Aquel joven tenía un gran dolor dentro, con todos esos recuerdos en su interior, e instintivamente Angie se lanzó a abrazarlo tan suavemente, envolviéndolo en sus cálidos brazos, y Pablo, como conteniéndose, trató de envolverla también con los suyos, pero tan débil, tan débil, como si no mereciera hacer aquello. Te ayudaré a encontrarla, te lo juro, le prometió con una suave voz que pocas veces había dejado sacar, tan maternal, y Pablo al fin pudo envolverla como deseaba, hasta tomándola en sus brazos, como si no le costara nada, a pesar de que su cuerpo no estaba aún recuperado, dejando a aquella joven con un rostro de sorpresa, viéndose ambos, él sin creerse lo que acababa de hacer y ella un tanto sonrojada por la situación, aunque enseguida la sentó sobre la cama, cuidadosamente, quedándose agachado, pareciendo un tanto fatigado, pero enseguida alzando su carita mostrándole una sonrisa. Con eso que me has dicho, me has dado una gran fuerza, ¿ves? A pesar de que soy delgado y enfermizo, tengo bastante fuerza física. Angie pudo sonreír, ocurriéndosele aquella idea.
Pues vamos a comenzar a buscarla. Si has nacido en esta gran ciudad, seguro está en ella. Visitemos hoy varios lugares, a ver. ¿Podrás reconocerla si la encuentras? Pablo volvió a sonreír. La reconocería al instante, y tras ponerse su abrigo y comentarle a sus padres que saldrían a pasear por la ciudad, ellos pudieron ver el brillo en su mirada, como si se sintiera plenamente saludable de pronto, quedándose tranquilos de que fuera acompañado por aquella muchacha tan agradable. Angie no se olvidó de tomar su mochila con el disfraz de Caperucita Rosa DJ antes de salir. Directamente, tras haber dejado la compañía, con Gabriel en mente, Javi condujo hasta el piso en el que éste vivía, un piso en el barrio más rico de la ciudad, el piso número 21, la última planta. Gabriel se despertaba después de una noche larga. A su lado había una chica siempre desconocida. Alguna que otra regresaba por los huevos de Gabriel y otras simplemente se iban para siempre. Se volvía completamente un animal en esos momentos. Aquella muchacha, a pesar de haber logrado dormir algo, estaba completamente agotada, con marcas en su cuello de mordiscos y chupetones. Ese joven hermoso, de tan solo 20 años, ¿quién diría que sería un poco sádico cuando se trataba de esos momentos tan sucios que no le aportaban nada, con cara de ángel siniestro, como un vampiro? Parecía un niño bueno. Todas las chicas pensaban lo mismo cuando lo conocían. Bastante delgado pero marcado, de buena estatura y ojos de un extraño color. No sabría si eran un tanto lilas o azulados, demasiado claros, y su cabello negro demasiado ondulado cuando caía cerca de sus hombros. En verdad parecía algún ser divino que había caído al infierno. Por sus tupidas y largas pestañas, esa mirada no podrías creer que era la de un ser tan sucio y oscuro, mal hablado, sarcástico, a veces como un niño enrabietado. Por lo menos en un pasado fue así, aunque ahora lo controlaba un poco más. Eso era lo que todos veían en él cuando lo conocían en una noche que la mayoría hubieran deseado no vivir. A pesar de disfrutar, aquel ángel oscuro daba verdadero miedo, el dios de la música, y un tanto déspota a veces. El timbre sonó mientras se hacía su desayuno. Le gustaba mucho tomar un chocolate delicioso y adictivo, lleno de azúcar. Escondía un gusto por el azúcar que parecía totalmente contrario a lo que dejaba ver al resto. La chica salió un poco mal vestida y Gabriel simplemente le dijo que ya podía marcharse. ¿Quieres? Puedes volver, ya sabes lo que te espera. Abrió la puerta para que ella se fuera de una maldita vez, como él pensaba, importándole una mierda que el mismo Mark estuviera delante de sus narices, aunque ese idol ya sabía de su vida nocturna y no le juzgaba por ello. Tenían una fuerte amistad y solo Mark había descubierto ese azúcar que guardaba dentro. ¿Me buscas por otra canción? Ya sabes que eres mi dios de la música y quiero una realmente especial, y solo tú podrías hacerla. Gabriel no dijo nada y le invitó a entrar. Ya había tanta confianza que hasta a veces se la había encontrado con alguna tía desnuda en su habitación. La casa estaba perfectamente ordenada y limpia, y mientras se tomaba su chocolate con sobredosis de azúcar, lo llevó hasta su estudio con un ordenador impresionante y todo lo necesario para componer. Oye, Gabriel, ¿vas a seguir escondiendo los premios que te llevas por tus composiciones? Me importan una mierda. No hace falta que los vaya presumiendo por ahí. Además, aquí solo vienes tú. Alguien más que busque de mi talento o mujeres que necesitan de mí. Entiendo perfectamente. Te pasa como a mí, solo que vives oculto. Todos saben que eres el dios de la música y también que eres alguna especie de Adonis. No necesitas dejar en claro el valor que tienes con unos simples trofeos. Aplícate el cuento. Mark prefirió ni responderle porque después le vio echar una de sus sonrisillas, como si fuera un chiquillo travieso, con esa voz tan gruesa que tenía, que hasta no parecía de ese mundo y eso que era un humano completamente normal. Tras eso, sacó su teléfono, buscando en la aplicación que tenía para grabar su voz. Mira, escucha esta letra. Estuve anoche con ella porque no pude dormir. Quiero que saques algo de esto. Sometimes you think you have to make yourself a new life on your own, on your own. You dream of heaven, now create what you like and have fun. Whoa, you dream of heaven. You dream of heaven. Whoa, you dream of heaven.
You dream of heaven. Whoa, Y en silencio Gabriel escuchó toda la canción. Mark ya sabía qué tipo de respuesta le iba a dar este. A la basura la calidad de audio, pero me sirve, pásamela. Solo tendremos que hacer algunos arreglos. Cuando tengas que cantarla y ya está. Oye, por cierto, ¿tienes alguno de esos cascos insonorizados? Unos que no te sirvan ya. Y Gabriel, sin dar una respuesta, rebuscando en un cajón de los que tenía, le sacó unos, de una marca de muy buena calidad. Esas eran las cosas que le gustaban a Mark de él. Detrás de esa personalidad que dejaba ver, tenía ese lado ofreciéndole a él esos cascos que se veían realmente caros, así, sin pedir nada a cambio. Oye, estos cascos se ven demasiado buenos, ¿de verdad me los das? Esos para mí están obsoletos. Tengo ahora unos mejores. ¿Para qué los quiero ahí guardados si no los voy a usar? Y trasteando con ellos en su teléfono móvil, comprobó que eran los que estaba buscando. Ah, Gabriel, eres perfecto, justo lo que necesitaba. Y para sus adentros, aquel dios de la música pensaba que con todo el dinero que Mark tenía, podía comprárselos él mismo, pero sabía sus intenciones. Simplemente le gustaba su amistad y confiaba en que él le daría unos perfectos. Por cierto, no solo vengo aquí para que me hagas mi siguiente éxito. Quiero que veas algo, porque ahora la estoy buscando y quiero saber si tú la conoces. Y poniéndole uno de los vídeos de Caperucita Rosa DJ en el móvil, con toda la emoción en su cuerpo, esperó a que Gabriel diera su opinión. Le falta técnica. Mark le dio un coscorrón en la cabeza, con toda su mano abierta, provocándole un gemido a Gabriel. ¡Ah! Aunque se lo dio suavemente, como si simplemente le estuviera regañando con aprecio. No seas malo con ella, solo te diré eso. Con esa mujer nunca seas malo. Mira, ve otro vídeo de ella. Creo que este se escucha con mejor calidad. Y Gabriel se quedó mirándola mientras escuchaba su canto. Mark parecía demasiado interesado en que él la escuchara. ¿No te hace sentir nada? La gente se está salvando gracias a su voz y ya destruye a esos entes que han aparecido cantando. Tiene una voz bonita y no veo nada más. Además, estos audios son una mierda. Tendría que escucharla en persona para analizar mejor si me gusta o no. Los audios distorsionan la voz y más si son de baja calidad como los micrófonos de los teléfonos. Gabriel, eres un cabrón. Y de nuevo dejó ver esa risilla que tenía, como todo un chico travieso, un completo capullo, vamos. No voy a seguir hablando de este tema, Gabrielín, dijo para molestarle un poco por lo que dijo de la voz de su hermana. Gabriel quitó esa sonrisa enseguida, queriendo gruñir un poco sin hacerlo. ¿No conoces a ninguna chica que pueda ser ella? ¿Alguna desconocida aunque sea? Es que eso de DJ me hizo pensar que podría estar en el mundillo este. Gabriel se quedó pensativo, recordando la figura que tenía bajo ese disfraz, pensando en su voz, pero teniendo bien en claro que no podría ser quien iba a mencionar. Pero no se le ocurría a otra persona. Simplemente imaginaba que, si era una chica mágica, aquella Caperucita Rosa DJ, quizás su timbre podría variar un poco y ya está. Conozco una compositora muy novata que no ha conseguido nada aún, pero sí tiene talento para mí. Se hace llamar Ali DJ. Y tengo fotos de ella ya que le gusta mucho esconder su identidad, pero nos hemos visto alguna vez en persona para componer juntos. También va muy tapada. De alguna manera le gusta esconder su identidad igual que a esta Caperucita Rosa DJ. Y para sus adentros, Gabriel sabía perfectamente cómo era la apariencia de Ali DJ, ya que solo a él le había dejado ver su aspecto y de hecho era una de las pocas mujeres que trataba con respeto, con la que jamás se había acostado hablando claro. Le pasó el número de aquella chica y también le mostró una grabación en donde ella había prestado su voz y había compuesto un poco de la música junto a él. La chica tenía una voz realmente dulce y suave, de hecho se parecía bastante a la de Caperucita Rosa DJ, pero tanto Mark como Gabriel pudieron reconocer que no era el mismo color de voz, había algo diferente. Siento que no es ella, Gabriel. Piensa en una cosa, Mark, esa tal Caperucita Rosa está haciendo magia con su voz, por lo tanto, puede que el color de voz se adapte con la magia. Ahora que acabe con esas porquerías. Mark no estaba muy convencido, pero por alguna razón pensó que su amigo tenía razón, así que se guardó el número con la intención de hablarle al día siguiente. Hoy se sentía demasiado débil, su cuerpo no se había alimentado, necesitaba tomar energía, le llevaba doliendo el pecho,
desde la mañana, por eso dejaría lo de Ali DJ para más adelante. Esa misma tarde tenía pensado buscar más alimento, y ya a solas, Gabriel se había quedado atrapado en esos vídeos, hasta sacando la voz de esos audios tan malos, tratando de arreglar el sonido en su ordenador para apreciarlo mucho mejor. Hizo todo lo que pudo para poder escuchar su voz más claramente y seguía pensando que esa chica necesitaba mejorar su canto. Además deseaba escucharla en persona. Era como una necesidad que le había nacido nada más verla y que había tratado de ocultar frente a Mark. «Puta calidad de los micrófonos», soltó en alto, decepcionado porque no podía apreciar bien aquello como deseaba. «Cómo me gustaría encontrarla, escuchar su voz en persona a ver si vale para algo». Y sonriendo en su mente, se le esbozó también esa sonrisa en su rostro, ocurriéndosele esa idea, buscando a una vocal especial que fuera la perfecta para su nueva composición, de un álbum que iba a sacar de una maldita vez. Haría un anuncio en su página web, la buscaría esa voz, aún con el miedo, por si no podía reconocerla por culpa de los putos micros, como él decía. Caperucita Rosa DJ. Tengo que escuchar esa voz en persona, a ver si merece la pena o no. No entiendo por qué a Mark le gustas tanto si él canta mucho mejor. Y recordó el momento en el que se le presentó por primera vez, buscándole a él, un joven con gran talento. Simplemente lo buscaban para hacer grandes éxitos, sin valorar realmente la esencia de su música ni toda el alma que llevaba. Solo veían canciones buenas y nada más, canciones para sacar dinero. Pero Mark podía ver todo eso que él quería que vieran en su música, lo que nadie más podía valorar. Por eso Mark era especial para él. Además que realmente sentía que su voz era maravillosa, de esas con buena técnica, como decía él. Arturo contemplaba aquel retrato con sumo orgullo. De una maldita vez su mejor amiga había quedado como él deseaba en una de sus pinturas, pero su hermana Duplica apareció por la espalda observando un poco. ¿Con qué dibujando mi amiga como Caperucita Rosa DJ? Ambos ya habían hablado del tema, así que estaban bien enterados de lo que Angie estaba haciendo. Sobre la mesa había 3 dibujos más, todos de Caperucita Rosa DJ, todos intentos que habían dado el resultado que Arturo esperaba. Me siento satisfecho. Me he tirado años tratando de hacerle un buen retrato a Angie y nunca me sale. Y soltando aquella pintura y refiriéndose a su hermana le contó aquello, que falta mucho para su cumpleaños y yo quería regalarle uno llegado ese día, pero es que nunca me salían sus ojos ni su esencia. Duplica tomó las manos de su hermano para que lograra escucharla. Sabía perfectamente lo mucho que se esforzaba él, tratando de mostrarle sus sentimientos de alguna manera, ya que ella conocía lo que había en su corazón hacia su amiga. Arturo, no te desanimes, aunque no sería mejor regalo un retrato de ella misma sin su disfraz. Y este volvió a sentirse cabizbajo. He llenado blogs enteros y no lo consigo. Yo no sé qué me pasa ahora, que viéndola con su disfraz de chica mágica, soy capaz de sacar fácilmente lo que ella es. ¿Te gusta ese lado de Angie, verdad? Algo ocultas, Arturo. No me mientas, yo lo sé todo. Y se quedó recordando los momentos en los que demostró el lado de Caperucita Rosa DJ estando con él, sus momentos más vulnerables, cuando necesitaba la calidez de alguien. Allí estaba Angie, como Caperucita Rosa DJ sin su disfraz. Ah, dejemos ese rollo, Duplica. Creo que papá va a querer que ande de nuevo con los rollos del hotel. Y yo que estaba satisfecho con el dibujo, no me toquéis los cojones más. Duplica ahora tomó la cara de su hermano con una expresión un tanto seria, pero con decisión le dijo aquello. Sabes que me gustaría a mí llevar el hotel de los cojones como tú dices. Mi hermano es muy inteligente, pero él quiere ser un artista y no un empresario. De alguna manera, me gustaría convencer a nuestro padre. Y sentándose en una silla de al lado, cruzando sus piernas, le soltó lo siguiente. Además, que me imagino siendo una empresaria potente, con unas gafitas de esas que me hacen ver algo seria tocapelotas, doblegando a mi secretario. Cómo me gustaría sentirme imponente, es que me fascina. Te sientes así porque yo heredé toda la estatura. No me mientas, hermanita. Eres un puto mamarracho de los cojones. Cómo me gustaría darte una hostia ahora. Pero Arturo envolvía a su hermana pequeña entre sus brazos. Sabes que lo digo para picarte. Mi pequeña hermana es hermosa, aunque no sea la más alta de la familia. Quiero matarte, Arturo, decía ella con su cara pegada a su pecho. Pero al final aquel padre apareció y tuvieron que dejar su charla para otro día,
Por la calle, Pablo y Angie se lo pasaban muy bien. Esta le mostraba todas las calles por donde estaban sus locales favoritos, contándole lo que compraba ahí cuando era pequeña, sobre la calle comercial que tanto amaba y el cómo paseaba por la que había al lado, que antaño fue la principal y ahora estaba abandonada. Entraban a algunos establecimientos y miraban a las chicas, pero Pablo no sentía nada. ¿Viste, Pablo? La tía de antes pensaba que la estabas coqueteando. Vamos a tener que ir con cuidado si vas a estar mirando a las chicas así. Y sentándose en una placita le hizo más preguntas curiosas. Oye, ¿y si das con esa chica? ¿Qué edad crees que tendrá? Porque a lo mejor ya es una señora mayor o una madurita sexy. Pablo mostró una risilla, pero enseguida le dio la respuesta. Solo pasó 1 milenio desde aquello, pero sé que nací en un momento correcto. En el momento correcto, para encontrarla con la edad idónea. Él le había dejado en claro que venía de un mundo mágico y que allí tenía poderes, los cuales usó para reencarnar en el momento justo. Oye, Pablo, ¿y si venís de un mundo mágico, os haréis mayores como los humanos? Ella siempre será eterna y yo también lo soy, así que llegará un momento en el que tendremos que escondernos de la humanidad. Pero volteando un poco su rostro, con unas inmensas ganas de echar un llanto que se contenía todo el tiempo, le contó de lo que más temía ahora. Soy eterno, pero también estoy enfermo. Si sé que ella está cerca, entonces voy sanando. Si me alejo, puede que muera. Todos estos años que no supe de su paradero, que no estaba seguro de dónde estaba, viví sumamente enfermo. Ahora que con certeza sé que está aquí, mi enfermedad se está yendo. Angie entonces se puso en pie con todos los ánimos del mundo allí frente a Pablo. Te juro que vamos a dar con ella. Ya verás que sí, y vas a vivir eternamente a su lado. Y en respuesta, él se lanzó a sus brazos, como si quisiera contarle mucho más. Gracias. Te agradezco tanto. Lo único que deseo es que ella no se exponga tanto al peligro. Quiero cuidarla, porque soy como su hijo y al mismo tiempo la amo como la mujer que es. Vivo para protegerla y siento que todo lo hice mal. Pablo acabó expulsando ese mar de lágrimas que cayeron sobre Angie, sintiendo esta última, que simplemente debía dejarle descargar, aunque acabara completamente empapada, pero enseguida él recobró su estado de ánimo anterior, disculpándose por haber mojado toda su ropa. Hacía tiempo que no lloraba tanto. No te preocupes, de verdad, necesitabas descargar todo. No quiero que estés recogiendo las lágrimas de los demás todo el tiempo, ¿me entiendes? Respondió con un tono tan serio que Angie jamás imaginó que Pablo pudiera tener aquel color dentro de él. No supo qué decir por esas palabras, simplemente sentía que ella era así de alguna manera. Pero para cambiar de tema, le propuso algo al recordar que la casa de su amigo Iván estaba cerca. Oye, Pablo, para olvidar todo esto vamos a visitar a Iván. Quiero hablarle también de todo lo que ha pasado estos días y de Javi. Por el camino ya le había comentado lo de ese ángel que la había salvado del líder del Averno, Trilomit. Pablo no entendía bien qué estaba pasando. Sabía que había un mundo donde existían los ángeles y los demonios. ¿Acaso habían cruzado el plano dimensional y algunos ángeles estaban viviendo ahí, así como ese tal Trilomit? Pero estaba muy preocupado por Angie, aunque por ahora le ocultaba mucho más de su historia. Quería asegurarse antes de algunas cosas, y en casa de Iván, sus abuelos lo recibieron con mucha alegría. El abuelo Jerry siempre se emocionaba al ver a Angie, ya que deseaba que su nieto se la echara de novia, y allí que se lo encontraron en su habitación medio en calzoncillos, ya que se acababa de duchar y se estaba poniendo la ropa limpia. «Me cago en todo, viejo! ¡Anda y a llamar antes de abrir la puerta!», decía él avergonzado tapándose de Angie y Pablo. «Anda y cálmate, Iván, que no tiene nada de malo que tu amiguita te vea en calzones. Tu padre en estos momentos ya la habría tomado y tirado a la cama». El grito que se escuchó por toda la habitación retumbó hasta la planta baja, donde su abuela estaba haciendo algo de costura. «Las porquerías que dice mi abuelo delante de mi amiga, viejo verde desvergonzado». «Más respeto a los mayores, Iván, más respeto. Voy a tener que darte un buen castigo». Y Angie simplemente no sabía ni qué decir ante tal situación. Al final, el abuelo los dejó a los tres a solas y Angie, para calmar a su amigo, sacó uno de sus comentarios. «Iván, no tengas vergüenza de mí. Ya sabes que estás sexy. Hay que presumir de cuerpazo». «Ah, yo aquí no quiero ser un modelo de calzoncillos. Además está Pablo mirándome». Pablo se dio media vuelta.
Yo me oculto si quieres mientras te vistes. Y ahí se quedó como un pasmarote de espaldas, bien recto, y ninguno supo qué decir ante aquello. Iván se vistió lo más rápido que pudo, pidiéndole a Ange que no se le ocurriera echar el ojo. Iván, te estoy viendo, le decía ella para picarle. Como mires te juro que te la cargas. De seguro te estás poniendo bien tonta de verme, y eso es lo que pasa. No lo voy a negar. Iván, realmente yo ni siento ni padezco. Anda y termina ya de vestirte, que quiero contarte todo el tinglao. Y al fin terminó de ponerse toda la ropa y allí que se sentaron, tranquilamente, para que Ange pudiera comentarle todo lo ocurrido con Javi, el líder del Averno. Luego Iván le fue enseñando los dibujos que ya había comenzado a hacer. Estuvieron por largo rato pensando en cómo iba a ser la trama. Ange le mostraría por mensajes el cómo las cosas irían sucediendo. Incluso quisieron indagar en los sentimientos de la protagonista para que todo tuviera más profundidad. Ange, de una vez por todas, les confesó a ambos, sobre todo a Iván, algo que era un poco obvio, los sentimientos que tenía por Arturo y también por ese ángel de la guarda, sin olvidar lo que sentía por el idol Mark. Bien, me parece perfecto que tenga romance el webtoon este. No se me da mal eso de escribir romance, la verdad. Pero quiero que sea realista, comentaba Iván, sintiéndose por dentro apuñalado una y otra vez, porque aún sabiendo lo que Ange podía sentir por Arturo, al fin se había dado cuenta y lo había sacado con palabras desde su corazón. Tenía más que claro que ella no iba a ser jamás para él, que solo sería su amiga. Era más que obvio, por más confianza que tuvieran entre ambos, los sentimientos estaban claros, y tener que relatar en ese webtoon todo lo que la persona que amaba sentía hacia otros hombres, la verdad es que era casi como suicidarse. ¿Por qué cojones me animé a hacer esto? Pensaba para sus adentros, pero sintiendo al mismo tiempo que quería cuidar de su amiga, a pesar de toda esa mierda que había en su interior ahora mismo. Ya no podía echarse atrás, o podría ser descubierto. ¿Y cómo podría hablarle de ahora en adelante si Ange descubría de su corazón, y peor aún, del estado de todo su ser en su interior? Tratando de disimular aquello, subiendo las primeras páginas a la web, con el título bien en claro de Caperucita Rosa DJ, bajo el seudónimo de Ivy Frost, para proteger también la identidad de ambos, y cuando ya tenían todo hablado, para tratar de seguir fingiendo y animarse, sacó una chaqueta que Maxi se había dejado hacía unos días. Mirad qué chaqueta se dejó el Maxi el otro día, es completamente ridícula. Se supone que se la compró su madre, y por no hacerle el feo se la puso y el cabrón se la dejó aquí a propósito para no seguir usándola. Y en verdad era realmente fea. A todos les recordó a esos típicos personajes del Renacimiento. No entendían por qué su madre le había comprado algo tan espantoso, y a Ange le dio la risa imaginarse a Maxi con eso puesto. Iván les mostró unas fotos que le sacó aquel día y se estuvieron partiendo de la risa. A Iván le gustaba ver cómo ese nuevo amigo que habían hecho ahora se estaba mostrando bastante abierto y se reía también con todo aquello, aunque seguía sospechando que había algo raro ya que estaba todo el rato pegado a Ange. Iván se puso frente al espejo, olvidándose de aquello que ocultaba, acompañado por Ange, para hacer un poco la gracia poniéndose la chaqueta, y fue la primera vez que ella descubrió lo que guardaba en su interior, lo que le estaba matando todo el tiempo, viendo a su amigo como un auténtico cadáver, de tonos oscuros, logrando incluso escuchar el zumbido de muchas moscas que pudo ver revolotear por todo su cuerpo, quedándose perpleja, como si alguna vez hubiera visto algo así y no lo recordara. Iván sonreía sin darse cuenta de aquello hasta que vio los ojos incrédulos de su amiga en ese reflejo, viéndole a él con una expresión que era totalmente lo contrario a lo que esperaba. «Angie, ¿por qué esa cara?», le preguntó temeroso, sin tan siquiera voltearse para verla, y Ange, sabiendo que había descubierto algo que Iván no quería que por nada del mundo se supiera, fingió, porque sentía que podría lastimarlo más si le decía lo que acababa de ver. «Iván, es que esa chaqueta es tan espantosa que hasta se me han quitado las ganas de descojonarme de solo verla. Mejor devuélvesela a Maxi. ¿Qué ibas a hacer con ella si no te la puedes poner? A Maxi se le ve graciosa, a ti no te queda». «¿Cómo que a mí no me queda?». Y ella llevó sus manos a su rostro, algo demasiado inesperado para Iván, ya que ese lado apenas lo había visto. «Eres demasiado atractivo como para lucir esa chaqueta tan espantosa. Hasta el tío más guapo del mundo hay cosas que no le quedan bien». Y apartándose un poco le dijo lo siguiente:
Maxi será muy guapo también, pero él sí se ve bien ridículo con esa chaqueta. Es su complemento perfecto. «Ah, qué mala eres siempre con Maxi», respondió Iván más calmado, pensando que realmente no había visto nada. «Sabes que realmente no me estoy burlando de él, me agrada mucho esa personalidad que tiene. Pero vamos, Iván, que no te pega esa chaqueta. Como te la vuelvas a poner me cabreo». Pablo trataba de descifrar qué estaba sucediendo. Intuía que Angie había visto algo y que no le diría a su amigo sobre ello. De alguna manera entendía bien qué podría haber sido. «Oye, ¿y si nos vamos los tres por ahí a tomar algo en algún café?», soltó de pronto, porque solo quería aligerar la situación y que todos se sintieran bien. No quería ver a Angie agobiada ni llena de pensamientos extraños. «Es una buena idea, Pablo. ¿Te apuntas, tronco?». Y al final que acabaron en un bonito local bastante grande, sentándose en una mesa al lado de la ventana, un poco apartados, para tomar esos deliciosos cafés y soltarse un poco más. Pablo le contó también a Iván sobre su vida y su enfermedad, aunque claro, no tocando el tema de que él venía de otro mundo, y cómo no, preguntándole sobre sus enormes ojos. «Yo no entiendo por qué todos siempre están hablando de eso. Bueno, sí lo entiendo, los tengo muy grandes, pero ¿qué se le va a hacer si nací así?». Se estaban riendo bastante. Iván hasta le decía que era todo un Adonis, con esa mirada intensa. Muchos le echaban el ojo cuando le veían. Llamaba demasiado la atención por su apariencia. Estuvieron un largo rato, hablando de cosas varias. Angie gozaba de su café con vainilla, mientras que Pablo se tomaba uno sin tanto azúcar. Pensaban que la tarde iba a estar tranquila, pero no imaginaron que esa presencia tras los grandes ventanales, esa presencia que de alguna manera, como siempre, terminaba en ese lugar, ahí, Trilomit, viéndose atraído por la esencia de Angie, rebuscándola desde afuera, con sus ojos tras esa máscara de conejo negro. No la encontraba, pero estaba seguro de que estaría en el interior de ese local, algo cansado, pero expulsando esos entes de su interior. La gente que por allí pasaba se espantaba al verlo, con esas alas de demonio y esos cuernos, pero en aquellos momentos todo le daba igual. Ese café fue invadido, tomando toda la energía que podía, Angie pidiéndole a sus amigos que se escondieran bajo la mesa, mientras que entre todo el caos, tomando su mochila, logró ir hasta el baño. Uno de los entes se acercó a la mesa y cuando trató de tomar la energía de Iván, enseguida se echó atrás alejándose, y Pablo se aseguró de una maldita vez de lo que le estaba pasando al amigo de Angie, sintiéndose muy preocupado por ese joven, ya que lo veía buena persona y se preguntaba qué había hecho en su vida para estar en ese estado. Y nada, Caperucita Rosa DJ estaba allí. Algunas personas del local ya estaban enteradas de su existencia y sintieron que serían salvadas. «Aquí llegó Caperucita Rosa DJ a salvaros a todos. Tan solo escuchad mi canción. Atentos, amigos». Y con esas alas tras su espalda, ningún ente podía tocarla y Trilomit podía sonreír bajo su máscara, esperando que su canción terminara. Baby, ten en cuenta que voy a ir a por ti. Estaré allí en su momento. Te sacaré de ese lugar. No sufras más en silencio. De la esperanza, el dolor acabará. Estaré allí en su momento. Te sacaré de ese lugar. No sufras más en silencio. De la esperanza, el dolor acabará. Te sacaré de ese lugar. Por favor, cree en mí. El dolor acabará. Todos esos entes se habían disuelto. Trilomit había absorbido algo de energía, no la suficiente, eso sí, y Angie, acercándose a las personas que se encontraban más débiles, dándoles un abrazo lleno de afecto, les proporcionó un poco de fuerza. Y cómo no, no faltaron las grabaciones y fotos. Pero antes de que siguiera haciendo aquello, las puertas se abrieron y el mismísimo demonio apareció en el lugar. Iván y Pablo salieron debajo la mesa, dispuestos a ayudar a su amiga, pero Trilomit, lanzando una onda oscura, los dejó contra la pared, tan solo un poco doloridos, tomando a Angie con fuerza del brazo
tirando para sacarla de allí en mitad de la calle. Todo el mundo podía ver la escena. Caperucita Rosa DJ pidiendo que aquel horrible ser la dejara libre. Su voz se escapó para protegerse. Pero no surtió ningún efecto en él. Por más que lo hizo una y otra vez, parecía que ya no podría protegerse jamás de las garras del líder del Averno, y la gente ni se acercó ni movió un dedo mientras que ella pedía auxilio, y del miedo sus alas acabaron esfumándose al ver que no había salvación, que ese loco se la iba a llevar Dios sabe dónde. Continuará.